Los investigadores en el jeep dejaron de respirar. Estaban lo suficientemente cerca para escuchar la respiración pesada de Kyle sobre el cuello de la gacela caída. Kyle, el león alfa más temido del territorio, el depredador que nunca había dejado escapar una presa una vez que la tenía bajo sus garras, tenía las mandíbulas abiertas. Todo estaba listo para el final. Y entonces el tiempo se detuvo. Kyle no mordió. Se quedó inmóvil, con los colmillos a centímetros de la jugular, paralizado por la mirada de la gacela de una forma que ningún depredador debería estarlo. 10 segundos. 20. En el perímetro, las hienas ya se movían, olfateando la muerte. Pero la muerte no llegaba. Nadie en ese jeep entendía lo que estaba viendo. Nadie sabía qué estaba buscando Kyle en esos ojos negros, hasta que lo supieron. Y cuando lo descubrieron, ninguno de ellos volvió a ver la sabana de la misma manera. Porque lo que detuvo a Kyle esa tarde no fue compasión, fue un recuerdo. Algo que él había sentido una vez en su propia piel y que nunca había olvidado. Dime en los comentarios desde qué ciudad nos ves y a qué hora. Suscríbete para no perderte ninguna historia y danos un like si la vida salvaje te emociona. Ahora, descubramos juntos qué fue lo que realmente sucedió. Kyle no destacaba por ser el león más imponente de la región. En las vastas llanuras del Serengeti, había machos con melenas más oscuras, cuerpos más pesados y dominios mucho más extensos. Sin embargo, Kyle poseía algo que los demás no, una maestría absoluta en el arte del acecho. No cazaba con la urgencia del hambre, sino con una paciencia que parecía eterna, esa calma de quien sabe que el tiempo es un aliado y que cada paso en falso es un error que la sabana no perdona. Durante 3 años, un equipo de investigadores lo había seguido día tras día, convirtiéndolo en el protagonista de sus archivos. Sus registros revelaban un dato escalofriante para cualquier presa. Kyle tenía una efectividad casi absoluta. En sus cuadernos de campo no figuraba ni un solo error. Una vez que Kyle derribaba a un animal, el destino estaba sellado. Su eficiencia era fría, mecánica, carente de cualquier atisbo de duda o crueldad. Simplemente cumplía con su naturaleza, como una ley física que se ejecuta sin sentimientos. Aquella tarde, el sol comenzaba a teñir de ámbar el sector este cuando Kyle decidió ponerse en marcha. La gacela que pastaba distraída no tuvo oportunidad. Así era su técnica. No confiaba en la velocidad explosiva, sino en una aproximación invisible que convertía la distancia en una trampa sin salida. Durante 40 minutos, el león se fundió con la hierba alta, moviéndose en contra del viento con una precisión milimétrica, conociendo cada piedra y cada desnivel del terreno como si fueran parte de su propio cuerpo. Cuando la gacela finalmente levantó la cabeza y sintió el peligro, el aire ya pesaba. Intentó una huida desesperada, confiando en sus patas ágiles que, en campo abierto, podrían haberle dado una oportunidad. Pero ese sector de la sabana era un laberinto de matorrales y terreno irregular que Kyle dominaba a la perfección. La persecución fue breve, casi coreografiada. En menos de 30 segundos, la gacela estaba en el suelo, bajo el peso del depredador. El jeep de los investigadores observaba la escena a escasos 40 metros. Para ellos, era una secuencia 1000 veces vista, un protocolo que ya ejecutaban casi sin pensar. Cámara lista, binoculares en posición y el cuaderno abierto para anotar la hora del abate. El investigador principal bajó la vista para escribir, pero al volver a mirar por las lentes, su mano se quedó paralizada sobre el papel. Lo que ocurría frente a ellos desafiaba 3 años de observación científica. Kyle tenía a la gacela sometida,
sus garras firmes sobre el lomo y sus mandíbulas abiertas sobre la yugular en el ángulo preciso para el final. Todo estaba en su lugar, excepto el desenlace. Kyle no cerraba la boca, no mordía. La gacela, atrapada entre la tierra y los colmillos, seguía respirando. El pecho del animal subía y bajaba con una rapidez violenta, ese último esfuerzo de un cuerpo que ha agotado todas sus fuerzas y que ahora solo puede esperar el impacto final. Pero el impacto no llegaba. Kyle la observaba con una fijeza inquietante. No era la mirada del cazador que evalúa dónde clavar el diente. Era una mirada estática, perdida en los ojos negros y profundos de la gacela. En ese silencio absoluto de la tarde, algo se había quebrado en el instinto del león. Los investigadores, confundidos, intercambiaron miradas sin decir una palabra. No había nada que decir, porque no existían categorías en sus manuales para describir lo que estaban viendo. Un verdugo que, en el último segundo, parecía haber olvidado su oficio. Las hienas empezaron a asomar sus cabezas por el perímetro, atraídas por el olor del esfuerzo y la promesa de carne, pero Kyle ni siquiera las miró. Seguía allí, inmóvil sobre una presa viva, buscando algo en el fondo de esos ojos negros que ninguna cámara podía capturar. Para entender el misterio de ese perdón, había que mirar hacia atrás, mucho antes de que Kyle fuera el rey del sector este. Había que viajar al recuerdo de un cachorro que, una vez, también estuvo en el suelo mirando hacia arriba. En el sector norte de la reserva existía una fractura en la tierra, un barranco que los investigadores conocían bien, pero al que nunca habían otorgado mayor importancia. Era un accidente geográfico tallado por siglos de lluvias, con paredes de tierra roja, compactada que se alzaban 3 metros sobre un fondo estrecho y polvoriento. Para el equipo científico, era solo un punto en el mapa. Para Kyle, 4 años atrás, aquel barranco fue el escenario donde su mundo se detuvo para siempre. La madre de Kyle no murió en aquel abismo. Su final ocurrió lejos, en las llanuras del oeste, víctima de la invisibilidad calculada de los cazadores furtivos. Kyle tenía apenas 6 semanas de vida, una edad en la que un león es más curiosidad que instinto, más juego que supervivencia. La ausencia de su madre no llegó como un concepto, sino como un peso físico insoportable. Los animales jóvenes entienden la orfandad a través del frío y del silencio de un espacio que antes estaba lleno de calor y protección y que de pronto se vuelve vacío y hostil. Desorientado y movido por una inercia que el cuerpo dicta cuando quedarse quieto es doloroso, el pequeño Kyle caminó durante horas. El rastro de su madre, ese olor que para él era el centro del universo, se desvanecía con cada ráfaga de viento hasta que desapareció por completo. En su desesperación por encontrar aquel rastro perdido, el cachorro no vio el borde. Un paso en falso fue suficiente para que la gravedad lo reclamara, enviándolo al fondo de aquella grieta de tierra roja. Las hienas lo descubrieron al atardecer. Primero fueron 2 sombras recortadas contra el cielo encendido, luego 3, después 4. Se movían por el borde del barranco con esa paciencia macabra de quienes saben que el tiempo es su mejor arma. Un cachorro atrapado en un pozo sin salida no es un desafío, sino una cena que solo requiere esperar el momento adecuado. Desde el fondo, Kyle levantó la vista. Sus ojos, aún demasiado grandes para su pequeña cabeza, se fijaron en las siluetas que se reían desde la altura. Lo que Kyle sintió en ese momento no fue simplemente miedo. Fue ese estado de terror puro donde el cuerpo se convierte en una sola fibra de tensión. Cada músculo de su pequeño ser estaba orientado hacia la amenaza que colgaba sobre él. Intentó subir. Sus garras, blandas y cortas, buscaban un agarre en la tierra seca, pero la pared era implacable.
Kale trepaba unos centímetros solo, para resbalar y caer nuevamente en el polvo, una y otra vez, bajo la mirada burlona de los carroñeros que empezaban a lamerse las fauces. La insistencia del cachorro era la de alguien que sabe que detenerse significa morir. La desesperación le daba una fuerza que su biología aún no le permitía, pero la tierra roja simplemente se deshacía bajo sus patas. Las hienas, sintiendo que la resistencia del pequeño se agotaba, empezaron a descender por los puntos más bajos del barranco. La distancia entre la vida y la muerte se reducía con cada paso que las sombras daban hacia el fondo. Meses después, los investigadores reconstruirían lo que sucedió aquella noche leyendo las cicatrices en la tierra, pues no hubo cámaras que grabaran el milagro. Una tormenta estacional, de esas que transforman la sabana en un océano de barro en cuestión de minutos, estalló sobre el sector norte. La lluvia torrencial convirtió las paredes secas y resbaladizas en algo diferente, en una superficie más maleable, donde la desesperación de Kale finalmente encontró un punto de apoyo. No fue una salida elegante, fue una lucha brutal contra el fango y el agotamiento. Kale trepó con los músculos ardiendo y los pulmones a punto de estallar, impulsado por la visión de las hienas que, entorpecidas por el agua, recalculaban sus movimientos. Cuando el cachorro finalmente alcanzó el borde y se perdió en la oscuridad de la tormenta, dejó atrás algo más que un barranco, dejó allí su inocencia. Kale pasó los meses siguientes en una soledad absoluta, aprendiendo las lecciones que la sabana suele enseñar a través de la manada. Aprendió a cazar presas pequeñas, con una torpeza que el hambre transformó rápidamente en precisión. Aquel cachorro creció construyendo un cuerpo imponente, forjado en la necesidad y el aislamiento, pero bajo su piel de león adulto siempre llevó la memoria de aquellas paredes rojas y de las siluetas que lo miraban desde arriba. Se convirtió en el depredador más eficiente del territorio para no volver a ser nunca la víctima. Cazaba para no ser cazado. Mataba para alejar el fantasma de aquel fondo polvoriento. Pero esa tarde, mientras sus mandíbulas se cernían sobre la gacela, el reflejo en aquellos ojos negros lo devolvió de golpe al barranco. Sintió el olor de la tierra mojada, el frío de la lluvia y, sobre todo, la mirada del que no tiene salida. Y por primera vez en 4 años, Kale no vio una presa, se vio a sí mismo. Los ojos de la gacela permanecían fijos, sin parpadear. En ese estado de suspensión absoluta, donde la vida y la muerte se tocan, Kale experimentó algo que no figuraba en su naturaleza de cazador. Una quietud que no era letargo, sino revelación. Inmóvil sobre su presa, el león se vio atrapado por una mirada que el instinto no sabía cómo clasificar. Los ojos de la gacela eran 2 esferas de azabache, profundas y brillantes, que en la penumbra del atardecer africano parecían contener todo el peso de la existencia. El sol estaba ya muy bajo en el horizonte, bañando la sabana con esa luz dorada y oblicua que transforma la textura de cada brizna de hierba. En ese ángulo preciso, un rayo de luz se reflejó en la pupila oscura de la gacela, creando un espejo improvisado en medio de la tragedia. Y fue en ese pequeño destello donde Kale, por primera vez en su vida, se vio a sí mismo desde fuera. Vio al depredador imponente que el tiempo y la soledad habían forjado. Vio sus propias cicatrices, su melena despeinada por el viento y la sombra de su poder proyectada sobre el suelo. Pero no se reconoció en la fuerza, sino en la fragilidad. En el brillo de esa pupila, Kale no vio a un león victorioso. Vio la misma chispa de desesperación que él mismo había albergado 4 años atrás, en el fondo del barranco del sector norte. Era ese brillo urgente de quien ha agotado todas las salidas y se aferra al último aliento antes de que el mundo decida su fin.
No era un concepto, era una memoria física que recorrió su columna vertebral como una descarga eléctrica. Fue en ese instante de comunión involuntaria cuando el olfato de Kyle, afinado por años de supervivencia solitaria, detectó una nota discordante en el aire. No era el olor de la sangre, ni el del miedo de la gacela adulta. Era un rastro mucho más tenue, casi etéreo, el aroma dulce y lácteo de una vida recién nacida. Kyle no necesitó buscar con la vista. Sus sentidos le indicaron el punto exacto en la grama densa, a menos de 1 metro de distancia, donde algo permanecía oculto. Allí, entre los tallos altos que la luz del sol no lograba penetrar, se encontraba un pequeño, una cría que seguía la primera y más sagrada ley de los vulnerables, la inmovilidad absoluta. Aquel pequeño ser había aprendido, incluso antes de caminar, que el silencio es la única moneda con la que se puede comprar 1 minuto más de vida. La verdad se reveló ante Kyle con una claridad devastadora. La gacela no había corrido para salvarse a sí misma. Aquella huida errática, aquel esfuerzo sobrehumano por mantenerse en pie, no era un acto de cobardía, sino de sacrificio. Había puesto su propio cuerpo entre el león y su cría, distrayendo al verdugo para alejarlo del tesoro que no podía defender de otra manera. Había ofrecido su cuello para que su sangre fuera el escudo de su hijo. Era la lógica invencible del amor maternal, una fuerza que no calcula costos, porque ya lo ha entregado todo de antemano. Para Kyle, esta comprensión no llegó en forma de palabras, sino como una superposición de realidades. En un mismo plano de su conciencia estaban el pequeño oculto en la hierba, la madre que aguardaba el mordisco final y él mismo, siendo aquel cachorro desamparado que una vez miró al cielo esperando que las hienas bajaran. El círculo del tiempo se cerró en ese claro del sector este. Para que la cacería terminara como siempre, Kyle solo tenía que cerrar las mandíbulas. Pero para hacerlo, tendría que matar también al cachorro que él mismo fue en el barranco. Tendría que traicionar la única misericordia que el destino le había mostrado aquella noche de tormenta. Los investigadores, con la respiración contenida en el jeep, fueron testigos del milagro. Kyle, el cazador del 94% de efectividad, el león que nunca perdonaba, comenzó a relajar los músculos del cuello. Con una deliberación que parecía desafiar las leyes de la biología, cerró la boca despacio. No hubo violencia, solo el sonido suave de sus labios al juntarse. Se incorporó lentamente, retirando el peso de su cuerpo de encima de la gacela, y por primera vez en su vida, dio un paso atrás frente a una presa viva. En ese momento, en la profundidad de la sabana, Kyle dejó de ser solo un animal para convertirse en el guardián de una memoria que lo hermanaba con su víctima. Kyle se puso en pie. Ese movimiento, el simple acto de retirar su peso del cuerpo de la gacela, fue el momento más inexplicable que los investigadores habían presenciado en toda su carrera. No hubo drama innecesario, solo una elegancia sobria y pausada. Kyle se levantó con la misma eficiencia con la que lo hacía siempre, pero esta vez el propósito era distinto. La gacela permaneció en el suelo, petrificada. Su cuerpo, que ya había aceptado la muerte, no sabía cómo reaccionar ante la ausencia repentina del verdugo. Sus ojos seguían cada centímetro del león, esperando el engaño, la trampa que el instinto le decía que debía existir. Pero Kell ya no la miraba a ella. Kyle dio un paso hacia el exterior del claro y luego otro. Fue entonces cuando el peligro real mostró su rostro. Las hienas, oportunistas eternas de la sabana, habían estado observando desde la sombra del perímetro. Eran 4, dispuestas en esa geometría perfecta y macabra que suelen formar cuando detectan una debilidad.
Habían seguido el rastro del esfuerzo, la esencia de la presa derribada, y esperaban pacientemente a que el león terminara su trabajo para reclamar los restos. Pero lo que veían sus ojos amarillos no encajaba en su experiencia. El león se alejaba de una comida intacta. Interpretando el movimiento como una renuncia, las hienas empezaron a avanzar. Se movían con esa coordinación silenciosa, una desde el norte y las otras cerrando los ángulos laterales, emitiendo esas vocalizaciones bajas, una mezcla de gruñido y risa nerviosa que comunica la inminencia del ataque. Para ellas, la gacela y su cría oculta eran ahora un botín sin dueño. Entonces Kael rugió. No fue el rugido territorial que marca fronteras, ni el rugido de caza que paraliza a las presas. Fue un sonido que brotó de lo más profundo de su pecho, una vibración que pareció sacudir el aire caliente de la tarde. Era un rugido de protección, una advertencia cargada de una autoridad que iba más allá del hambre. Era el rugido de quien ha decidido que, en ese pequeño trozo de tierra, las leyes de la muerte quedaban suspendidas. Las hienas frenaron en seco. En el mundo salvaje, la confusión es prima hermana del peligro, y aquel comportamiento le resultaba totalmente ajeno. Un león que protege lo que debería haber devorado era una variable que no sabían cómo despejar. La hiena líder avanzó un paso, probando la determinación del felino, pero Kael simplemente giró el cuerpo hacia ella, orientando sus hombros y mostrando los colmillos en un gesto de una claridad absoluta. El perímetro era suyo. Kael comenzó a caminar en círculos. No era un paseo errático, sino una patrulla militar alrededor del espacio donde la gacela y el pequeño permanecían ocultos. Los investigadores, con las cámaras grabando cada segundo, no daban crédito a lo que veían en sus monitores. Estaban documentando algo que ningún manual de comportamiento animal mencionaba. Kael estaba montando guardia. Habían visto a leones proteger a sus propios cachorros o defender una presa de otros depredadores para comerla más tarde. Pero Kael tenía hambre. El esfuerzo de la caza había sido real y su cuerpo necesitaba esa energía. Sin embargo, allí estaba él, ignorando sus propias necesidades biológicas para custodiar a los seres que hasta hace unos minutos eran su alimento. Kael patrullaba el borde del claro con una atención dividida, un ojo puesto en las hienas que merodeaban con insistencia y otro en la espesura donde el pequeño aguardaba. Cada paso del león era una reafirmación de su decisión. Las hienas, calculadoras y persistentes, evaluaron la situación durante lo que pareció una eternidad. Comprendieron que para llegar a la gacela, tendrían que pasar por encima del macho más letal del territorio. Un macho que ese día no estaba luchando por carne, sino por algo mucho más difícil de vencer, una convicción nacida de la memoria. El sol seguía bajando, alargando las sombras de las acacias, mientras aquel león solitario mantenía a raya a la muerte, convirtiéndose en el escudo viviente de una familia que no le pertenecía. Kael seguía eligiendo, con cada vuelta de su círculo, ser el milagro que él mismo había necesitado 4 años atrás. La gacela tardó en comprender que la muerte se había retirado. En la naturaleza, cuando la presión de un depredador desaparece de forma tan súbita, los cuerpos entran en un estado de estupor. Los sentidos necesitan un instante para procesar que el final ya no es inevitable. Intentó levantarse, primero con las patas delanteras, evaluando si sus músculos aún respondían tras el trauma. Se tambaleó, sus pezuñas buscaron apoyo en la tierra removida y finalmente se puso en pie. Lo hizo con una lentitud solemne, manteniendo los ojos fijos en Kael, que continuaba su patrulla circular sin mirarla directamente. Fue en ese momento cuando el pequeño salió de la grama alta. Era una criatura diminuta,
una mancha de vida frágil que parecía haber sido esculpida por el mismo viento de la tarde. Sus patas, demasiado largas y delgadas, temblaban mientras intentaba dominar las leyes de la gravedad. Tenía las orejas desproporcionadas y unos ojos oscuros que miraban aquel claro con la asombrada inocencia de quien acaba de descubrir el mundo. No sabía nada de leones, ni de hienas, ni de la tregua imposible que le permitía estar allí. Solo buscaba el calor de su madre. La gacela lo recibió con un movimiento envolvente, colocándose de inmediato entre la cría y cualquier peligro externo. Los investigadores en el jeep observaban la escena con un nudo en la garganta. Estaban presenciando una imagen que desafiaba toda lógica biológica. El depredador y la presa compartiendo el mismo espacio en una paz armada bajo el cielo encendido de África. Kyle los vio. Se detuvo un segundo para observar a la madre y al hijo juntos en el centro de su círculo de protección. No hubo rugidos ni gestos de amenaza, solo una mirada de reconocimiento profundo. La gacela, comprendiendo que el tiempo de la misericordia tenía un límite, comenzó a guiar al pequeño hacia la vegetación más densa. Se movían con una urgencia contenida, buscando el refugio de los matorrales, donde las sombras podrían ocultarlos finalmente. Mientras se alejaban, las hienas en el perímetro se agitaron. Detectaron que la presa se escapaba y la tentación de romper el cordón de seguridad de Kyle se volvió casi insoportable. La hiena más grande avanzó, enseñando los dientes, pero Kyle no retrocedió ni un centímetro. Se mantuvo firme como una estatua de bronce, proyectando una sombra inmensa que parecía cubrir todo el claro. Su sola presencia era un muro infranqueable. La hierba alta finalmente se cerró tras la gacela y su cría. Desaparecieron en el silencio de la espesura, dejando atrás el claro donde sus vidas habían sido devueltas. El lugar quedó impregnado de una atmósfera distinta, esa cualidad de los sitios donde ha ocurrido algo que cambia las reglas del mundo. Las hienas, comprendiendo que la oportunidad se había evaporado, olfatearon el suelo con frustración antes de dispersarse hacia la oscuridad. Ya no había nada que buscar allí. La sabana no devuelve lo que la memoria ha decidido proteger. Kyle se quedó solo en el centro del claro. El sol ya casi había desaparecido, dejando apenas un hilo de luz roja sobre el horizonte. El león tenía hambre, una necesidad física que le recordaba el esfuerzo de la cacería, pero también poseía una paz que ningún banquete le habría otorgado. Había elegido desobedecer el hambre para obedecer al cachorro que todavía vivía en su interior. Se quedó inmóvil un momento más, mirando hacia el punto donde la vegetación se había tragado a la gacela, como quien cierra un libro que ha tardado 4 años en terminar. Luego, con el mismo paso deliberado y seguro de siempre, giró hacia el norte y comenzó a caminar, dejando que la noche lo envolviera. El camino de regreso a la base de operaciones se realizó en un silencio absoluto. No era un silencio de incomodidad, sino ese tipo de mudez que se apodera de los hombres cuando han sido testigos de algo que sobrepasa su capacidad de análisis. El motor del jeep rugía con monotonía mientras las ruedas levantaban nubes de polvo rojizo, pero dentro del vehículo el aire estaba cargado de preguntas sin respuesta. Los dos investigadores, hombres curtidos por años de observación en el terreno, no intercambiaron ni una mirada. Uno de ellos sostenía el cuaderno de campo sobre sus rodillas. El lápiz, que normalmente no dejaba de registrar datos sobre la velocidad del viento, el comportamiento de la manada o la jerarquía del territorio, permanecía suspendido sobre el papel. Había anotado con pulso firme la hora exacta de la cacería, el momento del derribo y la posición de Kyle sobre la gacela. Pero a partir de ahí, la página estaba en blanco. ¿Cómo se registra científicamente un acto de piedad? ¿Qué código se utiliza para describir a un depredador que decide no serlo?
Al llegar a la base, la quietud de la tarde africana parecía más densa que de costumbre. Era esa hora incierta en la que el día ya se ha rendido, pero la noche aún no ha tomado posesión del mundo. Entraron en el pequeño laboratorio de campo, un espacio lleno de monitores, mapas topográficos y estanterías repletas de diarios de observación que acumulaban décadas de conocimiento sobre la vida salvaje. El investigador principal se sentó frente al ordenador y abrió el archivo digital de Kyle. Allí estaban los datos. 3 años de seguimiento minucioso. Gráficos de efectividad, rutas migratorias, registros de combates territoriales. Kyle era, sobre el papel, un espécimen perfecto, la culminación de la evolución felina. Sin embargo, al repasar las cientos de entradas, el investigador buscaba desesperadamente un precedente. Alguna vez en la que Kyle hubiera soltado a una presa, alguna variación en su temperamento que pudiera explicar lo ocurrido aquella tarde como una anomalía estadística. Pero los registros eran implacables. Kyle nunca fallaba. Su historia era una línea recta de supervivencia y muerte, sin desviaciones, hasta hoy. Mientras tanto, su compañero se dirigió al archivo físico, buscando los cuadernos más antiguos, aquellos que databan de cuando Kyle era apenas un joven león, intentando hacerse con un nombre en el sector este. Buscaba algo que no fueran números. Buscaba las observaciones marginales, esas notas que los científicos escriben en los bordes de las páginas cuando algo les llama la atención, pero no saben cómo categorizarlo. Tras una hora de búsqueda bajo la luz mortecina de un flexo, encontró una entrada del segundo mes de trabajo. Estaba escrita con una caligrafía rápida, casi nerviosa. El espécimen muestra cicatrices profundas y anómalas en la cara interna de las patas delanteras. No parecen marcas de combate con otros machos. Son consistentes con un esfuerzo repetitivo de escalada en superficie dura o tierra compactada. Origen incierto. Cicatrices de escalada. El investigador cerró el cuaderno despacio, sintiendo el peso de la revelación. Aquellas marcas que habían pasado desapercibidas como un detalle menor eran las huellas físicas de la noche en el barranco. No eran solo cicatrices en la piel, eran el mapa de un trauma que Kyle había llevado consigo durante toda su vida adulta. El león que todos veían como una máquina de matar era en realidad un superviviente que nunca había olvidado el sonido de sus propias garras resbalando en la tierra roja mientras las hienas reían arriba. Ninguno de los dos investigadores pudo conciliar el sueño esa noche. El procesamiento de un evento así no ocurre en las horas de sueño, sino en esa vigilia donde uno intenta encajar una nueva verdad en un mundo que creía conocer. Pensaban en Kyle no como en un sujeto de estudio, sino como en un ser capaz de una memoria emocional tan poderosa que podía anular millones de años de instinto biológico. Al día siguiente, llegó el momento de redactar el informe mensual. El investigador principal se enfrentó a la pantalla en blanco con una honestidad casi dolorosa. Escribió los datos técnicos de siempre, pero al final añadió un párrafo que tituló Observación excepcional. En él describió cómo Kyle había abandonado una presa en condiciones óptimas para luego protegerla activamente de otros depredadores. Concluyó con una frase que resonaría en los archivos de la reserva durante años. No existe explicación conductual estándar para este comportamiento. La ciencia explica el qué, pero esta tarde la sabana nos ha mostrado un porqué que escapa a nuestras mediciones. Kyle no lo sabía, pero su acto había cambiado no solo la vida de una gacela, sino la percepción de quienes lo observaban. La sabana seguía allí afuera, vasta y cruel, siguiendo sus leyes inmutables. Pero en la mente de aquellos hombres, el territorio ya no era solo un campo de batalla de instintos. Ahora sabían que a veces
El rugido más fuerte no es el que anuncia la muerte, sino el que protege la vida por el simple hecho de recordarla. Durante los días que siguieron al encuentro en el claro, la sabana pareció retomar su curso habitual, con esa indiferencia majestuosa que la caracteriza. Los investigadores observaron a Kyle con una atención renovada, casi con una especie de reverencia silenciosa, esperando detectar algún cambio permanente en su comportamiento. Sin embargo, Kyle volvió a ser Kyle. No hubo ceremonias, ni rastros de una supuesta nobleza humana en sus actos cotidianos. El león siguió marcando su territorio con orina y rugidos que hacían temblar el suelo. Siguió durmiendo bajo la sombra protectora de las acacias durante las horas de más calor. Y lo más importante, siguió cazando. La tasa de efectividad de Kyle no disminuyó. Esa fue la primera gran lección que los científicos anotaron en sus diarios. Lo que ocurrió en aquel claro no fue el nacimiento de un león vegetariano, ni una debilidad de su carácter. En la semana siguiente, Kyle derribó a un facóquero con la misma precisión gélida de siempre. La naturaleza es un sistema que no permite el sentimentalismo. Un león que no mata es un león que muere, y Kyle conocía las reglas de su mundo mejor que nadie. El acto de misericordia no había cambiado lo que Kyle era, sino que había revelado la profundidad de lo que habitaba dentro de él. Había demostrado que, incluso en el reino de la supervivencia más absoluta, existe un espacio para la memoria y el reconocimiento del otro. Fue durante la tercera semana después del incidente cuando ocurrió algo que los investigadores no estaban buscando, pero que la fortuna puso frente a sus lentes. Kyle patrullaba el sector este, siguiendo una de sus rutas migratorias habituales. El viento soplaba con fuerza desde el norte, trayendo consigo los olores de la llanura. En un momento dado, el león se detuvo en seco. Su nariz se elevó, analizando las moléculas invisibles que el aire transportaba. No muy lejos de allí, en el límite de la vegetación densa, una gacela y una cría pequeña pastaban bajo la protección de los arbustos. Los investigadores, a través de los potentes teleobjetivos de sus cámaras, identificaron las marcas. Eran ellas. La madre, con su pelaje leonado brillando bajo el sol, y el pequeño que ahora caminaba con una seguridad mucho mayor, aunque conservando esa fragilidad propia de la juventud. El viento cambió bruscamente, enviando el olor del depredador directamente hacia la gacela. Cualquier otra presa habría huido despavorida ante la presencia de un macho como Kyle a tan corta distancia. Sin embargo, ocurrió algo sutil, pero devastadoramente significativo. La gacela levantó la cabeza, sus orejas se tensaron y sus ojos negros se clavaron en la posición del león. Kyle también la miraba. Durante casi un minuto, el tiempo volvió a suspenderse en la sabana. No hubo tensión de caza ni postura de ataque. Fue un reconocimiento mutuo, un breve instante en el que dos seres situados en extremos opuestos de la cadena alimentaria compartieron el aire sin violencia. Kyle fue el primero en romper el contacto visual. Con una parsimonia que rayaba en el desdén, giró el cuerpo y cambió su trayectoria de marcha. No lo hizo porque estuviera saciado, sino con una deliberación clara. Estaba decidiendo activamente dejar aquel espacio en paz. Los investigadores documentaron el momento con manos temblorosas. Aquel pequeño ajuste en la ruta de Kyle era la prueba final de que el vínculo nacido en el claro no había sido un espejismo. Esa noche, el investigador principal escribió la última entrada del informe especial en el margen de su cuaderno de campo, con esa caligrafía pequeña que reservaba para las verdades más íntimas. Escribió: «La sabana tiene una ley de hierro que todos sus habitantes deben obedecer para que el ciclo continúe. Kyle es el brazo ejecutor de esa ley, su más eficiente guardián.
Pero hoy hemos aprendido que incluso las leyes más antiguas pueden doblarse ante el peso de una historia compartida. El hombre cerró el cuaderno y salió de la base. Miró hacia la inmensidad del horizonte, donde las estrellas africanas empezaban a titilar con una claridad que duele. En algún lugar de esa negrura, Kyle seguía caminando, un depredador solitario cargando con las cicatrices de un barranco que ya no tenía poder sobre él. Y en algún otro punto de la espesura, una gacela dormía junto a su cría, ajena a la ciencia, ajena a los informes, pero viva gracias a que un asesino decidió no olvidar quién fue antes de tener garras. La historia de Kyle nos recuerda que ninguno de nosotros es solo lo que hace para sobrevivir. Somos también lo que recordamos, lo que elegimos proteger y la capacidad de reconocer nuestro propio dolor en los ojos de los demás. Kyle lo mereció una vez, cuando la lluvia ablandó las paredes de su prisión de tierra roja, y aquella tarde, en un claro del Serengeti, decidió que ella también lo merecía. Al final, la memoria no es solo un registro del pasado, es a veces la única forma de misericordia que el mundo salvaje se permite tener.